Listo, creo. Listo. No, pues sí. Hola, ¿cómo están? Ellos son el último equipo y van a presentarles lo que son los tipos de muro de contención. Los dejo con la explicación. Chao. Mi nombre es Reyes Tello Pamela Itzel y les voy a explicar qué es un muro de contención. Un muro de contención básicamente es un elemento estructural que se diseña para contener un terreno o parte de él y proporcionar apoyo lateral a taludes verticales o semiverticales del suelo. Los muros de contención no soportan únicamente los empujes horizontales transmitidos por el terreno, sino que también recibe los esfuerzos verticales provenientes de los pilares, paredes de carga y son forjados que se apoyan entre o sobre ellos. Su estabilidad la brindan básicamente el peso del mismo muro y el material que se encuentra sobre su placa base. Bueno, yo soy Sara Rebeca García Hernández y yo les voy a hablar acerca de las clasificaciones en los muros de contención mediante dos formas, que sería la clasificación según su función y la clasificación de muros según su diseño. Bueno, la clasificación de muros de contención según su función está dividida en dos aspectos, que en este caso sería la contención de tierras y la contención de líquidos. En la contención de tierras tenemos que se clasifica de esta manera cuando el muro de contención se construye para contener las tierras y en esta se debe de tomar en cuenta dos aspectos que son muy importantes, que es la impermeabilización y el drenaje. Y en la contención de líquidos tenemos que es cuando el muro de contención se construye para contener pues líquidos, agua, y en este se tomará en cuenta la impermeabilización y la impermeabilización en esta clasificación de contención de agua va a ser muy importante y va a ser un aspecto principal en esta clasificación. Y en esta clasificación de contención de líquidos vamos a tener que se va a utilizar un vibrado que es vibrado controlado. Para el cálculo de los muros de contención, más adelante lo va a mencionar mi compañero, pero tenemos que es mediante cálculo de empujes y esto se relaciona con la teoría de Rankine. La teoría de Rankine fue desarrollada en 1857 y esta da solución a un campo de tensiones que predice las presiones activas y pasivas de determinado terreno, y estos terrenos pues son obviamente en donde vamos a trabajar, y esta solución supone que el suelo no tiene ninguna cohesión y tiene una pared que está friccionando y su fuerza resultante llega a ser paralela a la superficie del talud. También tenemos la clasificación según su diseño. Tenemos la clasificación con talón y puntera y los muros sin talón y puntera. También tenemos los muros con talón y sin puntera. En este caso tenemos la clasificación con talón y puntera. Este requiere sobrepasar la línea de edificación y este llega a ser, el talón tiene que tener una prolongación de la zapata donde aporte una mayor estabilidad y que brinde un apoyo pues extra para la construcción del muro. En pocas palabras se refiere a que debe haber una prolongación de la zapata hacia el terreno que tenemos y esto le llega a aportar una mayor estabilidad. Para construir este tipo de muro es necesario sobrepasar la línea de edificación a nivel de los cimientos que lleguemos a tener. De la clasificación de muros sin talón y puntera, tenemos que hay casos como en el de la vía pública, en el que no va a ser posible construir el talón,
y por esta razón se llegan a construir los muros en forma de L, y es menos seguro que el muro con talón y puntera. Pues sí, llega a tener una menor seguridad, pero esto es una buena forma de construcción y es adecuada para que no llegue a haber problemas en un futuro. Sin talón y puntera, este tipo de clasificación es de uso muy poco frecuente, y un muro sin talón se usa cuando pues el terreno llega a ser de una propiedad que no es de nosotros, que es una propiedad ajena. También tenemos lo que es los muros con talón y sin puntera, que estos llegan a ser similares al caso anterior, pero también se construyen en forma de L. Con talón debe sobrepasar las líneas de obra a edificarse, y su resultado llega a ser muy parecido al muro sin talón, pero esta llega a prever inestabilidades ante probables vuelcos en un futuro. Y los muros sin talón se llegan a construir este tipo de muros generalmente cuando se tiene aumentada la dimensión de la zapata que tenemos. Mi nombre es Misael Alonso y les voy a hablar sobre los muros de contención de gravedad. Bueno, este tipo de muros trabajan con su propio peso para contrarrestar lo que es el empuje del terreno. Estos tipos de muros sufren esfuerzos a lo que es la flexión, son firmes, robustos e igual son voluminosos. La placa base debe construirse en lo más angosta posible, aunque esta debe de ser demasiado como suficiente resistente para poderle darle estabilidad a lo que es el muro. Estos muros se hacen mayormente de concreto o lo que es hormigón. Y bueno, este tipo de muros se clasifican en dos tipos, el muro de contención de cuna y el muro de contención de gaviones. Los de cuna se hacen con cajas individuales y los de otros, que son los de gaviones, son fabricados con jaulas de metal. Y bueno, pasamos a los otros, que son los muros de semigravedad. Este tipo de muros son muy parecidos a los de gravedad, solamente que estos son de una dimensión menor y estos sí están sometidos a lo que son esfuerzos de flexión, y estos, al ser un poquito más pequeños, se deben de poner con un refuerzo de lo que es acero, como se puede observar ahí en lo que es la imagen de ejemplo. Y pasamos a los otros, que son los de muros en voladizo. Y bueno, este tipo de muros son mayormente construidos en formas de L o de T, y estos son construidos de hormigón o de concreto igual, y estos deben de ir anclados a lo que es la cimentación para darles una mayor estabilidad igual a lo que son los esfuerzos de empuje de deslizamientos o volcamientos. Los muros el muro de contrafuertes es similar al muro de voladizo, y solo que aquí se adicionan losas delgadas verticales de concreto a las cuales se les va a llamar contrafuertes. De esta manera se une el tallo con el talón y se disminuyen los esfuerzos cortantes. Se utilizan muros con contrafuertes de largas longitudes y espacios. Y bueno, estos se utilizan para desniveles mayores a 6 metros,
así el diseño se vuelve mucho más económico, que es uno de los principales objetivos en la construcción. Y bueno, son muy similares a los de voladizo que ya dije, y siendo la única diferencia que presenta apoyos verticales en contrafuertes. Sin embargo, estos elementos modifican completamente el comportamiento de la pantalla vertical y el talud posterior. Y se recomienda ubicar los contrafuertes a 3 metros para muros de 9 metros de altura y a cada 2,50 cuando la altura del muro es de 12 metros. Y el espesor de la contrafuerte varía entre los 20 y 30 centímetros. Y bueno, en la imagen tenemos un muro de contención por gravedad, un muro de contención en voladizo o cantilever y un muro de contención con contrafuertes. Bueno, mi nombre es Araceli Berarzate y les hablaré acerca de los muros de contención anclados. Bueno, pues los muros de contención anclados son estructuras de concreto armado, es decir, son pantallas que se sostienen mediante anclajes postensados con bulbos. Estos son profundos y transmiten una carga de tensión a suelos o rocas en los cuales pueden ser instalados. Las partes de los muros anclados son la cabeza de anclaje, placa de apoyo, pared de revestimiento, zona libre, tendón en adherencia, el tendón adherido, la zona de anclaje y el bulbo. Y su proceso de construcción se basa en la excavación, elección del anclaje, colocación de armadura, como lo es el encofrado y el hormigón. Posteriormente se realiza el desencofrado y el tensado de anclaje. La técnica de contención de los suelos consiste en perfiles metálicos verticales, entre los cuales se colocan tablones de madera, y la estabilidad del conjunto se logra agregando anclajes pernos o puntuales, como se puede ver en la imagen. Ahora bien, los muros de contención apilados. Para este muro se emplean pilotes de concreto reforzado y se colocan una junto al otro a una profundidad suficiente para contrarrestar la fuerza de la tierra. Estos pueden mantener la presión lateral en profundidades de excavación sin alterar significativamente el ambiente circundante. Ok, bueno, yo soy José Antonio y yo voy a hablar de los muros de contención de tierra estabilizado mecánicamente, o también conocido por sus abreviaciones MSE. El muro de contención es más económico y son los más comúnmente usados en la construcción de puentes. No sé si supongo que todos hemos visto cuando se baja de un puente que se tiene esta representación gráfica que tenemos en la imagen. Que literalmente es eso, observamos esos paneles que todos se encajan y sobre ellos están conteniendo la subrasante y los diferentes elementos de tierra que ahora sí por decirlo de cierta forma, contendrá este muro. Se apoya en rellenos seleccionados, granulares, y se mantienen unidos mediante los esfuerzos que pueden ser las mallas de plástico y algunas varillas y otros elementos que contengan este elemento. Los tipos de muros de contención MSE incluyen paneles, bloques de concreto y muros de retención de tierra temporales, que como mencionaba, pues son paneles que podemos ver fácilmente en cualquier bajada de un puente. También tenemos lo que es, por otro lado, el muro de Milán. Este es similar o muy parecido a lo que vendría siendo el muro berlinés, o también el muro anclado que mi compañera Ara acaba de explicar anteriormente. Y es lo mismo, consiste en una pared o en una pantalla de concreto enorme, la cual se entierra sobre el suelo, y esta es la que permite la resistencia de las cargas verticales u horizontales en los suelos. La pared es de tabla estaca de concreto reforzado, conformada en el subsuelo. Esta puede ser construida in situ, o también se emplea mucho en México prefabricados.
se empleó en la construcción del metro de la Ciudad de México en 1965 y entre esas fechas. El proceso de diseño involucra tanto al ingeniero estructural como al geotécnico. De hecho, en casi todos los muros de contención se emplean ambas carreras, van de la mano. Y bueno, se considera conservar un factor de seguridad para este proceso constructivo de 1.5 y como valor límite inferior se llega a admitir 1.3. Esto, a la hora de realizar los cálculos, se emplea nuestro factor de seguridad. Y el proceso constructivo consiste en realizar una zanja u excavación sobre la cual se colará o se colocará nuestro muro. Y una vez hecha la zanja, se coloca lo que es un lodo bentonítico para darle estabilidad a esta y poder ahora sí ingresar lo que vendría siendo nuestra malla de varilla y o tabla estaca. Y posteriormente ya se procede al colado y o colocación de las placas, como se puede observar en la imagen superior. Y en la imagen inferior, pues ya la tenemos como se ve realmente el muro Milán, que es más o menos como el muro de concreto, que es el acero, y posteriormente el colado. Y bueno, aquí se anexa lo que vendría siendo un ejemplo de cómo es el cálculo de empujes para un muro de contención idealizado. Tenemos como siempre los factores de seguridad por volteo. Estos son datos ya que nos proporcionan tanto el problema o el método que se emplea para la realización de este. Muchachos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de diseño. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es chequear si estas dimensiones cumplen o no con unos factores. Y bueno, aquí se presenta el problema ya que se plantea presentar, bueno, que se pretende resolver, y posteriormente pues ya se anexan sus respectivos cálculos y operaciones que se tienen que realizar para poder determinar lo que vendría siendo este cálculo de empujes. Algunos conceptos ya se conocen de lo que vendría siendo la materia de mecánica de suelos y mecánica de suelos aplicada. Por lo tanto, esto también viene siendo como que algunas cositas o algunos conceptos que ya se conocen, como por ejemplo el coeficiente el número de Rankine, por ejemplo, cohesión, el Ka, entre otros componentes y factores. Y bueno, aquí está el desarrollo ya completo de lo que vendría haciendo el ejercicio, realizando sus respectivas operaciones y sus respectivos procedimientos. Es un poco complejo y largo el tema, entonces... Y eso sería todo de nuestra parte. Por su atención, gracias.